Una madre vende a su hija ciega a un millonario, y en la primera noche, él hace algo que la deja en shock. Julia tenía 23 años y nunca había visto el mundo. Nació ciega, pero no era algo que la hiciera débil. Todo lo contrario. Había aprendido a moverse sola por la casa, sabía cocinar, cosía mejor que muchas señoras, y hasta podía tocar el piano con una precisión que hacía llorar a más de uno. Pero su vida no era fácil. Vivía con su mamá, Graciela, en una casa que se caía a pedazos, en un barrio donde la gente ya ni barría la banqueta. Su mamá siempre decía que la vida era así, que a veces había que aguantar y callarse. Julia no sabía bien por qué, pero cada vez que preguntaba cosas, Graciela se enojaba. «Tú confía en mí, yo sé lo que hago», le decía. Graciela era otra cosa. Era una mujer dura, de voz fuerte y ojos siempre bien pintados. Aunque ya tenía más de 40, se arreglaba como si fuera de 30. Tenía esa forma de mirar a la gente como si todos le debieran algo. Nunca hablaba del papá de Julia. Decía que era un asunto cerrado. Julia a veces soñaba con él, aunque no supiera cómo se veía. Se imaginaba que tenía manos grandes y que le gustaba la música, como a ella. Pero Graciela no soportaba esas preguntas. Ese hombre no vale nada, punto. El dinero nunca alcanzaba. Había días que solo comían arroz con huevo. Y eso sí había. Graciela vendía cosméticos, ropa de segunda, a veces hacía uñas o cejas, pero todo era temporal. No había estabilidad. Y a pesar de que Julia ofrecía ayudar más, su mamá no la dejaba salir sola. «Allá afuera no es seguro para ti, y menos con esa cara tan bonita. Los hombres son malos», le decía. Julia no entendía por qué la belleza tenía que ser un problema. No se consideraba guapa, pero siempre que alguien nuevo llegaba a la casa, se lo decían. «¡Ay, qué carita la de esta niña! ¡Qué desperdicio!». Una tarde de julio, todo cambió. Graciela llegó a la casa más nerviosa de lo normal. Caminaba rápido, revisaba el teléfono cada 5 minutos y no dejaba de mirar por la ventana. Julia, que tenía el oído más fino que cualquiera, notó que su mamá había salido muy temprano y volvió varias horas después, con el aroma de un perfume que no era suyo. Se sentó frente a ella y le dijo con una voz más suave de lo normal: «Hija, te conseguí algo, un trabajo, en una casa bonita, con gente educada, que paga bien. Vas a vivir allá, pero no te va a faltar nada. Ni comida, ni ropa, ni seguridad. Y te van a tratar bien». Julia sintió un nudo en el estómago. Nunca había dormido fuera de su casa. Nunca había estado sola con extraños. «¿Y qué voy a hacer?», preguntó. Graciela le explicó que iba a ser una especie de acompañante, como una asistente. Alguien que acompañara a un señor que estaba muy solo. «Es un hombre serio, con dinero, pero muy solitario. Necesita compañía. Y tú eres perfecta para eso. No te va a hacer nada malo. Es más, ni te va a tocar. Es decente». Julia dudó. Había algo en el tono de su mamá que no sonaba del todo bien, pero ella siempre confió en ella. Siempre. Y después de todo, si con eso podían pagar las deudas, tener una vida mejor, tal vez no era tan mala idea. Al día siguiente, Graciela le preparó una pequeña maleta. Julia metió su ropa con cuidado. Se despidió del piano, de su cama, de la cortina rota por donde sentía el viento de las mañanas. Graciela le acarició el cabello antes de que saliera. «Haz lo que te digan, y todo va a estar bien». Esa frase la dejó helada. Un coche negro la esperaba afuera. El chofer, un hombre serio que apenas habló, la ayudó a subir. En el camino, Julia iba callada, sintiendo cada curva, cada freno, cada silencio largo. No sabía a dónde iba exactamente, solo que era una casa en Valle de Bravo. Había escuchado de ese lugar en la tele. Decían que era donde vivían los ricos. Ella no sabía qué era vivir con lujos. Toda su vida había dormido en la misma cama, con sábanas gastadas y una almohada con forma de media luna. Cuando llegaron, el chofer no le explicó nada. La bajó, le tomó la maleta y la guió hasta la entrada.
El lugar olía a madera nueva y a limpieza. Julia sintió el piso frío, como de mármol, y escuchó el eco de sus pasos en una casa enorme. Nadie habló. Nadie la saludó. El chofer la dejó sola en una habitación. Le dijo que alguien vendría pronto. Julia se sentó en la cama, confundida. Todo era demasiado silencioso, demasiado extraño. Sentía que no estaba en un trabajo, sino en algo más. Pero no podía probarlo. Pasaron las horas. Cuando ya estaba oscureciendo, escuchó pasos, firmes, seguros. Un hombre entró. No dijo su nombre, ni le dio la mano. Solo dijo: «Así que tú eres Julia». Su voz era grave, segura, y aunque no era agresiva, tenía algo que la puso nerviosa. Julia asintió. El hombre no dijo mucho más. Le pidió que se sentara a cenar con él. En una mesa larga, enorme, con platos que olían a cosas que nunca había probado. Él la sirvió, algo que no esperaba. Y mientras comían, le empezó a hacer preguntas. ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo aprendiste a tocar el piano? ¿Qué música te gusta? ¿Te han roto el corazón? Ella contestó todo. Sentía que alguien por fin la escuchaba. Pero no sabía por qué. No entendía qué quería ese hombre. Esa noche, cuando pensó que él intentaría tocarla, se sorprendió. Él solo la acompañó hasta su cuarto. Le dijo que descansara y cerró la puerta. No intentó nada. Ni siquiera se quedó un minuto de más. Julia se quedó despierta, pensando. ¿Qué clase de trato había hecho su madre? ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué sentía que algo no estaba bien? Lo que no sabía era que la verdad que estaba a punto de descubrir no solo iba a cambiar su vida, sino que iba a romper todo lo que creía conocer sobre su mamá y sobre ella misma. El día amaneció más frío de lo normal. Julia se despertó antes que el gallo de la vecina. No por costumbre, sino porque no pudo dormir bien. La cabeza le daba vueltas con todo lo que había pasado la noche anterior. Todavía sentía el sabor raro de la comida elegante que cenó con ese hombre, Mauricio. Todo estaba muy bonito, sí, pero también muy extraño. No era miedo lo que tenía, era algo más raro, como cuando uno sabe que algo no encaja, pero no sabe qué es. La casa estaba en completo silencio. No escuchaba a nadie. Ni pasos, ni puertas, ni platos, nada. Se levantó despacito de la cama, tanteando el suelo con los pies descalzos. El piso era helado. Caminó tocando las paredes, con cuidado, hasta llegar a lo que pensó que era la puerta. Estaba cerrada. Intentó abrirla, pero no se movía. No estaba con seguro. Simplemente no se abría. Se quedó quieta, sintiendo cómo le subía la presión al pecho. ¿La habían encerrado? Un par de minutos después, oyó el sonido de una cerradura girando. Se echó para atrás de inmediato. La puerta se abrió, y apareció una voz femenina, joven, amable. «Buenos días, Julia. Soy Norma, la empleada de la casa. Le traigo su desayuno». Julia dio un paso al frente, confundida. Norma le explicó que tenía instrucciones de servirle ahí, en su habitación, que no se preocupara por nada. Le habló con una sonrisa en la voz, eso sí lo notó. Pero detrás de la amabilidad había un guión. Todo sonaba muy ensayado, como si estuviera leyendo instrucciones. Desayunó en silencio, sin saber si debía agradecer o no. La comida era deliciosa, eso sí. Pan caliente, jugo natural, huevos con jamón. Nada que ver con lo que comía en casa, pero no podía disfrutarlo. Seguía dándole vueltas a todo. ¿Por qué la trajeron ahí con tantas vueltas? ¿Por qué no la dejaban salir ni caminar libremente? ¿Dónde estaba ese hombre? Después del desayuno, Norma regresó. Esta vez le dijo que el señor Mauricio la esperaba en la sala. La guió por un pasillo largo, con un olor a cera de muebles recién pulidos. Julia podía sentir que todo ahí era caro. Desde la alfombra bajo sus pies hasta el aire mismo. Había un silencio que no era de paz, sino de control.
Cuando llegaron a la sala, Mauricio ya estaba ahí. Se escuchaba el crujido de su silla cuando se levantó al oírla. Se acercó y le tocó el hombro con cuidado. ¿Dormiste bien?, preguntó. Julia solo asintió. No sabía si podía hablar libremente o si alguien los estaba escuchando. Él le ofreció sentarse en un sillón, uno amplio y suave. Ella se sentó sin decir nada. Mauricio empezó a hablar despacio. Le dijo que esa era ahora su casa, que podía estar tranquila, que iba a estar cuidada, alimentada y en paz. No habló de trabajo, ni de responsabilidades, ni de un horario. Solo repitió varias veces que ahí no tenía de qué preocuparse. Julia entonces le preguntó si podía llamar a su mamá. Mauricio se quedó callado unos segundos. Luego le dijo que lo mejor era que se enfocara en adaptarse primero. ¿Tu mamá? Está bien. Ella quiere que estés aquí. No hay nada de qué preocuparse, dijo, con voz firme. A Julia se le apretó el estómago. Algo no estaba bien. Quería confiar, pero todo le parecía demasiado perfecto y demasiado raro a la vez. Aún así decidió quedarse callada. ¿Qué otra opción tenía? Estaba en un lugar desconocido, sin forma de salir y sin nadie de su lado. Esa tarde, Mauricio salió. Norma le avisó que él se iba por unas horas. Julia aprovechó para hacer lo único que podía, explorar con las manos. Tocó cada rincón de su habitación, las cortinas pesadas, los cajones llenos de ropa nueva que no era suya pero le quedaba perfecto. Incluso encontró perfumes, cremas y zapatos que jamás se hubiera podido comprar. En un momento, mientras revisaba una repisa, sintió algo extraño. Un álbum. Lo bajó con cuidado y lo puso sobre la cama. Lo abrió, tanteando las fotos con la yema de los dedos. No podía verlas, pero sí podía sentir que algunas tenían partes en relieve, marcas, etiquetas, bordes levantados. Una de ellas tenía una textura diferente. Se detuvo ahí. Justo en ese momento, Norma entró. Le quitó el álbum con suavidad y dijo: «Eso no es para usted, señorita. Es privado». Julia se quedó helada. ¿Por qué habría un álbum en su cuarto si no podía tocarlo? La noche cayó. La casa se volvió más silenciosa que nunca. Ni un televisor encendido, ni música, ni pasos. Julia se acostó sin hambre, con la cabeza llena de preguntas. Al día siguiente, quiso salir a caminar por el jardín, pero Norma le dijo que no era seguro, que mejor se quedara adentro. Entonces Julia preguntó: ¿esto no era un trabajo? ¿Por qué no puedo salir? Norma bajó la voz y solo dijo: «Usted está aquí para algo más importante. Confíe en el señor Mauricio. Él sabrá explicarle». Julia se sintió encerrada. No por las paredes, sino por la sensación de no tener control sobre su vida. Lo único que podía hacer era esperar. Esperar a que todo esto tuviera sentido. Lo que no sabía era que la partida que había empezado con una maleta y una promesa de trabajo era en realidad el inicio de un juego donde ella era la única que no conocía las reglas. La noche llegó sin avisar. Julia estaba sentada en la cama, con la espalda pegada a la pared y las piernas cruzadas. No había cenado, no por falta de comida, sino porque no tenía ganas. El estómago lo tenía revuelto. No sabía si era por los nervios, por el encierro, o por la forma en que Norma la miró cuando preguntó si podía salir. Le dejaron una charola con sopa caliente, pan y fruta, pero ahí seguía, intacta. Ella solo pensaba. El reloj que colgaba en la pared marcaba las 9. Julia no lo podía ver, pero lo sabía por el sonido. Cada hora daba un toque suave, como de campana vieja. Escuchó pasos en el pasillo. Esta vez no eran de Norma. Eran más pesados, más lentos, como si alguien caminara con calma pero con seguridad. La puerta se abrió sin que ella lo pidiera. Era él. Mauricio entró con un aroma fuerte, como a perfume caro y humo de puro. No dijo nada al principio. Julia sintió cómo se acercaba.
Escuchó el leve crujido del sillón frente a su cama. Se sentó ahí, sin pedir permiso. Ella no se movió. Apenas respiraba. Por dentro, su cabeza iba a mil. ¿Qué quería? ¿Qué iba a hacer? Pero él no se acercó más. No le tocó ni un pelo. Solo empezó a hablar. ¿Te dejaron la cena?, preguntó con una voz seria, pero sin dureza. Sí, contestó ella bajito. ¿No te gustó? No tenía hambre. Hubo una pausa. Mauricio no dijo nada más por un rato. Se hizo un silencio raro, de esos que no incomodan del todo pero tampoco dejan respirar. Luego, sin moverse de su lugar, volvió a hablar. «¿Tocas el piano, no?» Julia se sorprendió. «Sí». «¿Cómo sabe?» «Tu mamá me lo dijo. También me dijo que aprendiste sola, que eres buena». Julia asintió, aunque sabía que él no podía verla. Luego se animó a preguntar algo. «¿Por qué estoy aquí?» Mauricio soltó un suspiro, largo, profundo. «Porque me hace falta alguien como tú». Ella frunció el ceño. ¿Alguien como yo? ¿Cómo es eso? Alguien que escuche, que entienda, que no venga por lo mismo que vienen todos. Julia sintió que algo le caminaba por la espalda. No sabía si era miedo o pura confusión. ¿Y qué esperan de mí? ¿Qué tengo que hacer? Él se levantó. Caminó hacia la ventana. Estaba oscura la noche afuera. Ni una voz, ni un grillo. Nada. Nada. Solo estar aquí. Julia sintió que todo era más raro de lo que pensaba. Nada. Solo estar ahí. Y por eso su mamá la había mandado lejos, con un desconocido. ¿Qué le dio mi mamá a cambio de esto? Mauricio se quedó en silencio un momento. Luego dijo: «Ella y yo hicimos un trato. No te preocupes por eso». Eso fue lo peor que pudo decirle. Julia sabía que cuando los adultos decían «no te preocupes», era porque había algo de qué preocuparse. Él se acercó un poco, pero sin invadir. Se sentó en el borde de la cama, despacio. «¿Te puedo hacer una pregunta?», dijo Mauricio. Julia dudó, pero al final dijo que sí. «¿Confías en tu mamá?». La pregunta le cayó como un balde de agua, fría. Nadie le había preguntado eso nunca. Ella confiaba. Claro que sí. O al menos eso creía. Era su mamá. La persona que la había criado, que la protegía del mundo, que la vestía, la peinaba, la guiaba. Pero también era la que decidía todo por ella, la que la tenía encerrada, la que no la dejaba salir, ni estudiar, ni enamorarse. Sí, pero a veces no entiendo por qué hace ciertas cosas. Mauricio se quedó pensativo. Julia lo sintió. El aire cambió. Algo se rompió ahí, aunque ninguno de los dos dijo nada. «A veces», dijo él, «los papás hacen cosas que uno no entiende. Algunas por amor, otras no tanto». Julia se quedó callada. Sentía un nudo en la garganta. Quería preguntar muchas cosas, pero tenía miedo de la respuesta. «¿Y tú?», se atrevió a preguntar. «¿Tienes hijos?». Mauricio se tardó en contestar. «No, no que yo sepa». La forma en que lo dijo no fue casual. Julia lo notó. Era como si escondiera algo. Él se levantó, dio 2 pasos hacia la puerta y se detuvo. «Descansa, Julia. Esta es tu casa. Nadie te va a hacer daño aquí». Y se fue. Julia se quedó sentada en la cama, con el corazón a 1000. Tenía 1000 preguntas, 0 respuestas, y una sospecha que no podía quitarse de la cabeza. Algo no estaba bien, y aunque todavía no sabía qué era, estaba a punto de descubrirlo. Pasaron 3 días sin que Mauricio se acercara a Julia otra vez. Ella comía, dormía, tocaba el piano un poco, y a veces se quedaba sentada sin hacer nada, con la cabeza llena de dudas. Norma iba y venía, cumpliendo su trabajo, amable pero con distancia. No hablaba de más. Cada vez que Julia intentaba sacar conversación, Norma contestaba con lo justo. Todo estaba tan controlado.
que hasta el silencio parecía estar programado. Pero esa tarde, algo cambió. Mauricio apareció sin avisar, justo cuando Julia estaba tocando una melodía suave en el piano del salón principal. Lo sintió entrar antes de escucharlo. Era como si su cuerpo reconociera el aire cuando él estaba cerca. Él no dijo nada al principio, solo se sentó en un sillón, como si quisiera escucharla un rato sin interrumpir. Cuando terminó de tocar, Julia se quedó en silencio, con los dedos todavía sobre las teclas. ¿Te gusta estar aquí?, preguntó él. No sé, respondió ella sin mirarlo, aunque no podía verlo. Es bonito, pero también se siente como estar atrapada. Mauricio se quedó callado. Luego se levantó y caminó hacia una mesa cercana, donde había 2 vasos y una botella de vino. Sirvió uno solo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo mientras servía. Julia asintió. ¿Qué recuerdas de tu papá? Julia soltó una risa seca. Nada, nunca lo conocí. Mi mamá nunca quiso hablar de él. Solo decía que no valía la pena. Mauricio volvió a sentarse, esta vez más cerca de ella. Su voz cambió un poco, como si se ablandara. ¿Y nunca le preguntaste más? Muchas veces, pero siempre se enojaba. Decía que era un tipo irresponsable, que nos abandonó, que ella tuvo que hacer todo sola. Así que dejé de preguntar. Mauricio tomó un sorbo de vino. Sus dedos temblaban apenas un poco. Julia lo notó. ¿Sabes qué me dijo tu mamá la primera vez que hablé con ella? Julia negó con la cabeza. Me dijo que tú eras distinta, que no eras como las demás, que eras una mujer fuerte, aunque no hubieras visto nunca el mundo. Julia tragó saliva. No sabía por qué, pero eso le dolió. Graciela nunca le había dicho algo así directamente. ¿Y por qué me trajo aquí? ¿Qué le diste? Mauricio dejó el vaso sobre la mesa. El sonido del cristal hizo eco. Dinero. Mucho. Julia apretó los labios. ¿Para qué? ¿Qué esperaba que hicieras conmigo? Mauricio se acercó un poco más. Yo también me he hecho esa pregunta. ¿Y ya tienes la respuesta? Más o menos. Hubo un silencio incómodo. Julia bajó la cabeza. ¿Me compraste esa? Pregunta cayó como un ladrillazo. Mauricio se quedó sin aire. Cerró los ojos. Luego dijo algo que Julia no esperaba. No, no te compré, pero sí pagué por ti. Julia se puso de pie. Estaba temblando. Dio un par de pasos hacia atrás, sin saber a dónde ir. ¿Cuál es la diferencia? Mauricio se paró también, pero no se acercó. La diferencia es que yo no te quiero como un objeto. Yo no te traje aquí para usarte. Lo hice porque necesitaba entender algo. Tu historia, tu mamá. Hay cosas que ella y yo tenemos pendientes. Julia no entendía nada. ¿Qué cosas? ¿De qué me estás hablando? Mauricio se pasó la mano por la cara. Se notaba que estaba luchando con algo por dentro. Tu mamá y yo nos conocimos hace muchos años. Éramos jóvenes. Nos gustábamos. Pero ella eligió otra vida. Me dejó, sin decir nada. Y un día, simplemente desapareció. Julia frunció el ceño. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Mauricio tragó saliva. Cuando la vi otra vez, después de tantos años, ella me habló de ti. Me dijo tu edad, me dijo tu historia, y por un momento pensé que tal vez podrías ser mi hija. El corazón de Julia se detuvo por un segundo. ¿Qué? Sí. Por eso te traje aquí. Quería verte, escucharte, saber si era posible. Julia retrocedió 2 pasos. Se sentó otra vez, esta vez con la cara completamente pálida. ¿Y lo soy? Mauricio bajó la mirada. No lo sé. Ella no podía creer lo que estaba oyendo. Toda su vida había preguntado por un papá al que su mamá odiaba, y ahora resultaba que podía estar frente a él, sin saberlo. ¿Y mi mamá qué dijo? Mauricio se rió sin alegría. Ella me lo negó, me dijo que no, pero no le creí del todo. Y cuando le ofrecí dinero, aceptó entregarte.
No puso ni una condición, solo dijo: «Haz lo que quieras con ella, ya no es mi problema». Julia sintió que el piso desaparecía, le ardían los ojos, aunque no podía ver. Las palabras de Mauricio retumbaban en su cabeza. «Ya no es mi problema. Eso no puede ser verdad», murmuró. «Lo es. No quería decírtelo así. Pero tenía que saber qué tanto sabías tú». Julia se quedó callada. Por primera vez, sintió algo parecido al odio. No hacia Mauricio, sino hacia Graciela, su propia madre. La que la cuidó, sí, pero también la encerró, la manipuló, la vendió. ¿Por qué? ¿Y si soy tu hija?, preguntó al fin. Mauricio se agachó frente a ella. Le tomó las manos con cuidado. «Entonces me vas a cambiar la vida, pero no voy a forzarte a nada. Si quieres que hagamos una prueba, lo hacemos. Si no, no...». Julia no podía hablar. Solo sentía que algo dentro de ella se quebraba. El amor ciego que le tenía a su madre ya no era tan claro. Y lo que sentía por ese hombre, tan extraño y tan sincero a la vez, era una mezcla que no sabía cómo manejar. Se quedó así, con las manos entre las de él, mientras el mundo como lo conocía empezaba a desmoronarse frente a sus ojos cerrados. Mauricio no pudo dormir esa noche. Dio vueltas en la cama como si las sábanas lo apretaran. Cerraba los ojos, pero las palabras de Julia volvían una y otra vez. «¿Y si soy tu hija?», le retumbaban como un eco maldito. Tenía miedo. Miedo de hacerse ilusiones. Miedo de que fuera verdad, y más miedo aún de que no lo fuera. Se levantó antes de que saliera el sol. Bajó a su despacho, ese rincón oscuro lleno de papeles, recuerdos y secretos que no le contaba a nadie. Encendió una lámpara, se sirvió un trago y se quedó parado frente a un cuadro colgado en la pared. Una foto vieja. Él, con apenas 20 años, sonriendo junto a una mujer que le agarraba la mano con fuerza. Graciela. Eran otros tiempos, muy otros. Él venía de una familia común, clase media, sin lujos pero sin carencias. Su papá tenía una ferretería, su mamá era maestra. Nunca les faltó comida ni techo, pero tampoco hubo sobra. Mauricio era el típico chavo tranquilo, de lentes, que prefería los libros al fútbol. No tenía muchos amigos, pero sí tenía sueños. Quería estudiar arquitectura, construir casas, edificios, dejar algo que durara. Y entonces apareció ella. Graciela. Era nueva en el barrio. Llegó con su mamá y una hermana menor. Vivían en una casa rentada, sin muebles casi. Desde el primer día, llamó la atención de todos. Morena, delgada, con una forma de mirar que desarmaba a cualquiera. No tardó en hacerse notar. Todos hablaban de ella. Los hombres la veían, las mujeres la criticaban. Pero ella solo tenía ojos para Mauricio. Él no entendía por qué. Pensaba que era una broma, que alguien le estaba jugando una trampa. Pero Graciela fue directa. Lo buscaba, le hablaba, lo acompañaba a todos lados. Y poco a poco, él se fue enamorando. Era la primera vez que alguien le hacía sentir importante, visto, deseado. Se volvió su mundo. Salieron juntos casi 2 años. Él se lo tomó en serio. Le presentó a sus papás, la llevó a las reuniones familiares, le prometió que cuando terminara la carrera se casarían. Todo iba bien, al menos para él, hasta que las cosas cambiaron. Graciela empezó a ausentarse, a poner excusas, a llegar tarde. Se arreglaba más de lo normal, se compraba ropa nueva que él no podía pagar. Un día, sin avisar, se fue del barrio. Solo dejó una nota escrita a mano que decía: «No me odies, no puedo vivir esta vida, necesito algo más». Mauricio quedó hecho pedazos. Tardó meses en levantarse del hoyo. No entendía qué había hecho mal. Pensó que era culpa suya por no darle lo que ella quería. Se encerró en los estudios, trabajó como loco, se cerró al amor. Nunca más volvió a saber de ella. Años después, cuando ya había hecho dinero, empresas y negocios,
Empezó a escuchar el nombre de Graciela otra vez. Aparecía en reuniones, fiestas, siempre como la mujer de alguien importante, nunca sola, siempre pegada a un hombre con dinero, como si fuera su sombra elegante. Mauricio la evitaba, no quería verla, no quería saber de ella. Hasta que un día, sin buscarlo, se la topó en una fiesta. Una reunión de empresarios, en un hotel de Polanco. Él ya era conocido, ella también. Pero cuando se vieron, todo se detuvo. Graciela se acercó sonriendo, como si nada hubiera pasado, como si no le hubiera destrozado el corazón 20 años atrás. «Sigues igualito», le dijo con esa voz que usaba para envolver. Mauricio no respondió de inmediato, solo la miró. «Tú no», dijo, seco. Ella se rió. «No me digas que todavía estás dolido por lo que pasó». Mauricio la quiso mandar al diablo en ese momento, pero no lo hizo. Algo dentro de él quería saber más. Así que aceptó su invitación a tomar un café. Se vieron 2 días después, y ahí fue cuando ella le habló de Julia. «Tengo una hija», le dijo, como si estuviera contando el clima. «¿Y?» «Es ciega, tiene 23. Vive conmigo. Es hermosa». Mauricio la miró con desconfianza. «¿Y por qué me estás contando esto?» Graciela hizo una pausa. Luego lo soltó. «Quiero que la conozcas. Y quiero dinero». Mauricio no lo podía creer. Al principio pensó que era una trampa, otra más. Pero luego, algo se le metió en el pecho. La edad, la historia, la forma en que hablaba de la niña. Todo cuadraba. «¿Es mía?», le preguntó sin rodeos. Graciela se encogió de hombros. «Podría ser. Nunca estuve con nadie más en ese tiempo. Pero no me interesa que lo sepas. Solo quiero que te hagas cargo de ella. Ya no puedo más». Mauricio no supo qué responder. Se fue de ahí sin decir nada. Pero, desde ese día, no pudo dejar de pensar en Julia. Pasó semanas investigando, moviendo contactos, hasta que confirmó que Julia existía, que vivía con Graciela en una casa pobre, que no tenía estudios, que no salía. Y entonces entendió todo. Graciela la había ocultado todo ese tiempo. Y ahora, que no podía mantenerla, quería quitársela de encima. Fue entonces cuando tomó la decisión. No porque quisiera jugar al papá, ni porque quisiera vengarse, sino porque sintió que tal vez, solo tal vez, tenía una oportunidad de reparar algo, de encontrar un pedazo de sí mismo que creía perdido. Por eso le ofreció dinero a Graciela, no para comprar a Julia, sino para sacarla de ese mundo. Y cuando la tuvo frente a él, por primera vez, escuchándola hablar, reír bajito, tocar el piano como si el mundo no existiera, sintió algo que no sabía poner en palabras. Tal vez no, era su hija. O tal vez sí. Pero lo que sí sabía era que Julia ya no era solo una posibilidad. Era una presencia, un cambio, una luz que no esperaba, una verdad que apenas estaba empezando a descubrir. El celular de Mauricio vibró encima del escritorio. Él estaba en su despacho, otra vez encerrado, con las luces bajas y un vaso de whisky a medio tomar. Vio la pantalla. Graciela. Otra vez. Desde que Julia había llegado a su casa, Graciela llamaba casi todos los días. No por cariño, no por preocupación, por dinero. Siempre era lo mismo. ¿Ya la viste? ¿Está cómoda? ¿Y cuándo nos vemos para hablar de lo nuestro? Mauricio respiró hondo y contestó. ¿Qué quieres ahora? No empieces con tu tono, ¿sí? Solo quiero asegurarme de que todo esté como quedamos. Mauricio apretó los dientes. Ya no. Podía con esa voz. Siempre hablaba como si nada, como si la cosa no fuera grave, como si no hubiera vendido a su hija. Está bien, está aquí. Come, duerme, toca el piano. ¿Eso te basta? Perfecto. Entonces ya podemos hablar de la segunda parte. ¿Qué segunda parte? Graciela hizo una pausa, como si disfrutara tener el control.
El resto del dinero. Mauricio se quedó callado unos segundos. Luego se levantó y caminó por la oficina. Tú dijiste que con lo que te di era suficiente. Eso fue el trato. Sí, pero ya ves cómo es la vida. Suben las cosas. Los gastos aumentan. Además, yo sé que te encariñaste con la niña. Mauricio sintió una punzada en el pecho. No te atrevas a usar eso en mi contra. ¿En tu contra? No seas dramático. Solo digo que, si te importa, deberías asegurarte de que yo esté bien también. No querrás que me ponga a contar cosas por ahí. ¿Qué vas a contar, Graciela? ¿Que me pediste dinero para entregar a tu hija? ¿Tú crees que eso te deja bien parada a ti? Ella soltó una risa forzada. Ay, Mauricio. Tú y yo sabemos cómo funciona este juego. Yo no te pedí que la cuidarás. Fue idea tuya. Así que si quieres seguir jugando al héroe, vas a tener que pagar el precio. Mauricio apretó el celular con tanta fuerza que casi lo rompe. Quería gritarle, insultarla, colgarle en la cara. Pero no lo hizo. Porque sabía que si se rompía la comunicación, Graciela era capaz de cualquier cosa. Y en este momento, Julia era la que podía salir perdiendo. No quiero que la vuelvas a llamar, dijo al fin, con voz firme. No tengo intención de hacerlo, pero tampoco quiero que se te olvide quién soy. Tú ya no eres nadie para ella. Ah, ¿no? Pues cuando se entere de que tú le ocultaste toda la verdad, ya veremos. ¿A quién le cree? Mauricio se quedó en silencio. Graciela lo conocía bien. Sabía que él no le había dicho a Julia que existía la posibilidad de que fueran padre e hija. Sabía que eso lo atormentaba. ¿Sabes qué, Graciela?, dijo al fin. Vamos a hacer una última cosa. Te voy a dar lo que me estás pidiendo, pero es la última vez que me buscas. La última. Después de eso, desapareces. Cambias de número, de ciudad, de país, si quieres. No quiero saber de ti nunca más. Ella no tardó ni 2 segundos en responder. Hecho. Pero me firmas un acuerdo. Quiero todo por escrito. Lo que quieras, mi amor. Al final del día, tú sabes que siempre conseguimos lo que nos conviene. Colgó sin despedirse. Mauricio se quedó parado frente al escritorio, con el celular colgando de la mano. El corazón le latía con fuerza. Había hecho negocios con gente peligrosa. Había cerrado tratos millonarios con tipos sin escrúpulos, pero nada. Absolutamente nada. Lo había hecho sentir tan sucio como ese trato con Graciela. Horas después, ya más tranquilo, se acercó al cuarto de Julia. La encontró dormida, abrazando una almohada. Su cara estaba en paz, como si no supiera nada de lo que pasaba. Mauricio se apoyó en el marco de la puerta, viéndola en silencio. Pensó en decirle todo, en despertarla y contarle la verdad, pero no pudo. No esa noche, no así. Cerró la puerta con cuidado y se fue a su cuarto, con el corazón más revuelto que nunca. Al día siguiente, le pidió a su abogado que preparara un documento. Algo legal, fuerte, que dejara claro que Graciela no podía acercarse a Julia, ni a él. También le pidió que le transfiriera el dinero de una vez, para cerrar el trato. El abogado, que conocía a Mauricio desde hace años, no entendía por qué lo hacía. ¿Estás seguro?, le preguntó. Esa mujer no merece ni un peso más. Mauricio lo miró a los ojos. No lo hago por ella. Lo hago por Julia. Esa misma tarde, Graciela recibió la transferencia. No dijo nada. Solo mandó un mensaje corto. Ya no volverás a saber de mí. Suerte. Pero Mauricio sabía que eso no era garantía de nada. Con Graciela nunca se sabía. Era como una bomba que parecía estar apagada, pero en cualquier momento podía volver a explotar. Mientras tanto, Julia seguía creyendo que estaba ahí porque su mamá la había mandado a un trabajo. No tenía idea de lo que había detrás. No sabía que había un contrato. No sabía que había dinero de por medio. Y mucho menos, sabía que ese hombre que la trataba con tanto respeto, que le hablaba como si la conociera de toda la vida, podía ser su verdadero padre. Y ese secreto pesaba tanto,
que Mauricio ya no sabía cuánto tiempo más iba a poder guardarlo sin que todo se viniera abajo. Pasaron varios días sin que Mauricio mencionara ni una sola palabra sobre Graciela ni sobre el trato. Julia no sospechaba nada, pero algo en su forma de estar había cambiado. Ya no se mostraba tan cerrada ni tan tensa como al principio. Seguía con dudas, claro, pero poco a poco empezó a sentirse más tranquila. El ambiente en la casa ya no le parecía tan frío, y aunque todavía no podía entender muchas cosas, notaba que cada vez que Mauricio se le acercaba, él bajaba la voz, caminaba más lento, le hablaba con más paciencia, como si no quisiera asustarla, como si tuviera miedo de romper algo. Una mañana, mientras desayunaban juntos en la terraza, Mauricio le preguntó: ¿Alguna vez has estado enamorada? Julia se quedó en silencio. Tenía la taza de té entre las manos, caliente, humeante. Pensó en esa pregunta como si viniera de otro mundo. No, contestó sin rodeos. Nunca he tenido oportunidad. Mauricio la miró de reojo. Ella no podía verlo, pero sentía que lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque mi mamá nunca me dejó conocer a nadie. Siempre me decía que los hombres solo se acercaban por lástima o por interés, que yo no estaba lista, que el mundo allá afuera no era para mí. Mauricio bajó la mirada. Eso no es verdad, ¿no?, dijo Julia con una media sonrisa amarga. Para ti es fácil decirlo. Tú puedes ver a la gente. Yo tengo que confiar a ciegas. Esa frase lo sacudió más de lo que ella imaginaba. No solo por el tono, sino por lo que significaba en su situación. Mauricio quería decirle tantas cosas, pero seguía tragándose la verdad. ¿Y tú?, preguntó ella de pronto. ¿Te has enamorado? Él tardó en responder. Miró al cielo, respiró hondo. Una vez, hace muchos años, me partieron el corazón. Julia inclinó la cabeza. ¿Ella te dejó? Sí. ¿Y todavía piensas en ella? A veces. ¿Te hizo mucho daño? Mauricio sonrió sin ganas. El suficiente como para no volver a confiar tan fácil. Julia se quedó pensativa. Sentía que algo más había detrás de esa historia, pero no quería presionar. Solo dijo: yo nunca he podido amar a nadie, pero tampoco he tenido a nadie que me ame de verdad, solo a mi mamá. Y ahora ni siquiera sé si puedo confiar en lo que me dijo. Mauricio le puso la mano sobre la suya. Ella no se movió, no la apretó, no la jaló, solo la dejó ahí. Era una mano grande, firme, pero sin fuerza bruta. Una mano que no buscaba dominar, sino acompañar. Tal vez estás empezando a encontrar a alguien ahora. Julia no contestó. Se le hizo un nudo en la garganta. Después de ese día, las cosas empezaron a cambiar. Mauricio la invitaba a caminar por el jardín. Le describía las plantas, los colores, las formas. Le hablaba de cómo había mandado construir la casa, de los detalles en las paredes, de las piedras que mandó traer de Oaxaca. Julia escuchaba, atenta. Cada palabra le ayudaba a dibujar el lugar en su mente. Era como una película, pero sin imagen. Solo sensaciones. Un día le pidió tocar el piano en la sala principal. Ella accedió. Cuando empezó a tocar, Mauricio se sentó cerca, pero no muy cerca. Cerró los ojos y dejó que la música lo envolviera. Julia tocó una pieza suave, lenta, como si estuviera contando una historia que solo ella entendía. Cuando terminó, se hizo un silencio largo. Mauricio solo dijo: ¿tú sabes lo que provocas cuando tocas? Julia sonrió. No, pero me gusta pensar que es algo bueno. Es más que bueno. Es paz. Ella no supo qué decir. No estaba acostumbrada a que alguien se abriera así con ella. No con ese tono, no con ese respeto. En otra ocasión, Mauricio la llevó a una de las habitaciones que nunca había visitado. Al entrar, Julia sintió olor a madera, a libros viejos y a pintura. Era como un estudio. Él la guió con la voz hasta un sillón.
Luego le puso en las manos algo que ella no entendió al principio. Era una figura de cerámica, una escultura pequeña de un par de manos entrelazadas. «La hice hace años», dijo él, «cuando estaba roto por dentro». Julia la tocó con cuidado, con las yemas de los dedos, como si pudiera sentir el dolor escondido en esa forma. «Es hermosa», dijo, «y está llena de algo». Mauricio se quedó mirándola. Quiso acercarse más, pero no lo hizo. Se quedó ahí, en silencio, dejándola explorar ese pedacito de su alma. Desde ese día, todas las tardes tenían una rutina: caminar un poco, platicar, comer juntos, escuchar música. A veces, Mauricio le leía libros. A veces, solo se quedaban callados, tomando café. No eran pareja, ni padre e hija. Pero algo estaban haciendo entre los dos. Algo que ninguno podía explicar bien. Era una mezcla rara de ternura, de confianza, de esa sensación de estar en el lugar correcto, aunque todo lo demás estuviera patas arriba. Una noche, mientras ella estaba por dormirse, Mauricio tocó la puerta de su habitación. Ella le dijo que pasara. Entró, con una voz suave. «¿Te molesta si te leo algo antes de dormir?» Julia se acomodó en la cama. «¿Qué es?» «Un poema que encontré en un libro viejo». «Es cortito», ella asintió. Mauricio se sentó en la orilla del sillón y empezó a leer. Su voz era baja, pausada. A Julia le temblaban las manos. No sabía si era por el poema o por él, pero sintió que esa lectura no era cualquiera. Era una forma de decirle algo sin decirlo, como si en cada palabra estuviera escondido un secreto. Cuando terminó, la miró, en silencio. Ella no dijo nada, solo sonrió con los labios cerrados. Luego le dijo buenas noches. Y él se fue. Pero ninguno de los dos durmió bien esa noche, porque ya no estaban jugando, ya no eran desconocidos. Algo se había encendido entre ellos, algo fuerte, algo que iba a complicarlo todo. El lunes en la mañana, todo estaba tranquilo. Julia tomaba café en la terraza como ya era costumbre. Tenía un suéter gris, el cabello suelto y la piel más relajada que nunca. Se reía bajito con una anécdota que Mauricio le estaba contando sobre cuando intentó aprender a cocinar y casi incendia la estufa. La escena era tan suave, tan cálida, que ni parecía parte de esa historia que había empezado con tantos secretos. Pero la calma duró poco. Ese mismo día, mientras Julia descansaba en su cuarto, Mauricio tuvo una visita inesperada. Sonó el timbre principal, algo que casi nunca pasaba. Norma fue a abrir. Cuando volvió, su cara estaba rara. «Es la señora Ivana», dijo con voz bajita. Mauricio levantó las cejas. «¿Ivana? ¿Qué hace aquí?» «Dice que quiere hablar contigo, que es urgente». Mauricio apretó la mandíbula. No le gustaba que ella apareciera sin avisar. Menos en su casa, pero no podía evitarla. Ivana siempre había sido así, intensa, impredecible y peligrosa. Bajó a recibirla. Ivana estaba ahí, parada en la entrada como si fuera la dueña del lugar. Alta, delgada, elegante, con un vestido caro y unos lentes de sol que no se quitó, ni para saludar. Mauricio no tuvo más remedio que dejarla pasar. «¿A qué viniste?», preguntó en seco. «No me vas a invitar ni un café», respondió ella con ese tono que usaba cuando quería salirse con la suya. «Qué grosero». «No. Estoy de humor para juegos, Ivana. Dime rápido qué quieres». Se sentaron en la sala. Ella cruzó las piernas con calma. Se quitó los lentes y lo miró fijo. «Quiero saber qué estás haciendo con esa muchachita ciega». Mauricio sintió un golpe directo al pecho. «No es de tu interés». «Ah, ¿no? ¿Y por qué están diciendo por ahí que te encerraste con una mujer joven en tu casa de Valle de Bravo? ¿Quién es? ¿Una amante? ¿Una nueva conquista?» Mauricio no respondió. Ivana, al ver su silencio, afiló la sonrisa. «Te conozco, Mauricio.
Sé cuando estás ocultando algo. ¿Qué tiene esa niña que te tiene tan obsesionado? No es una niña, y no es asunto tuyo. Ivana se acercó más, bajando la voz. ¿O es que te estás metiendo en algo más turbio? ¿Una mujer indefensa, ciega, sola, bajo tu techo? ¿No te das cuenta de cómo se ve eso desde afuera? Mauricio se levantó de golpe. No te voy a permitir que hables así de ella. ¿Entonces qué? ¿Me vas a decir que estás enamorado? ¿De una desconocida? Mauricio no contestó. Ivana se quedó mirándolo. No dijo nada por varios segundos. Luego se levantó también y se le acercó, demasiado. Esto no se va a quedar así, Mauricio. Me da igual si ya no estamos casados. Si tú te vas a meter en algo que manche tu nombre, y de paso el mío, yo me entero. ¿Entendiste? Lárgate. De mi casa. Con gusto. Se puso los lentes otra vez, se acomodó el bolso y se fue como si nada. Pero Mauricio sabía que esa visita no era casual. Ivana nunca se aparecía sin una razón. Si había ido hasta allá, era porque ya estaba investigando. Y eso era muy peligroso. Esa noche, Julia notó que algo andaba mal. Mauricio estaba más serio, más callado. Durante la cena apenas habló. Y cuando ella le preguntó si todo estaba bien, él solo dijo: «Un viejo problema, no te preocupes». Pero Julia no era tonta. Algo lo tenía inquieto. Así que decidió esperar. Sabía que tarde o temprano él hablaría. Lo que ninguno de los dos sabía era que, al día siguiente, Ivana ya estaba moviendo sus hilos. Llamó a un viejo contacto en un despacho de abogados, consiguió la dirección de Graciela y la buscó. La encontró en una cafetería de mala muerte, con cara de no haber dormido en días. Le ofreció un café y 50,000 pesos. Graciela la escuchó en silencio. «Quiero que me digas todo lo que sabes de Julia y Mauricio. Absolutamente todo». Graciela se rió bajito. «¿Y tú quién eres?» «La exesposa de él. Sé cómo juega. Y sé cuándo está ocultando algo. Dame información y todos ganamos». Graciela se quedó callada un momento. Luego tomó el sobre con el dinero. «¿Y qué quieres exactamente?» «La verdad. ¿Por qué la mandaste con él? ¿Qué es Julia para Mauricio? ¿Qué están ocultando?» Graciela sonrió. «Él piensa que es su hija, pero nunca le confirmo nada. Lo traigo a pan y agua. Le encanta sufrir». Ivana abrió los ojos. «¿Y es su hija? ¿Quién sabe? Tal vez sí, tal vez no. Eso lo dejo a su imaginación». Ivana se acomodó en la silla. Tenía justo lo que necesitaba. Si jugaba bien sus cartas, podía hundir a Mauricio. Y de paso, asegurarse de que esa tal Julia desapareciera del mapa. La guerra apenas comenzaba. Ivana no perdió el tiempo. En cuanto salió de la cafetería donde se encontró con Graciela, se fue directo a su departamento en Polanco y se sentó frente a la computadora. Tenía toda la información que necesitaba: nombre completo de Julia, su edad, la historia de su ceguera, el trato entre Graciela y Mauricio, todo, y más importante, tenía una sospecha fuerte de que Mauricio estaba metido hasta el cuello en 1900, algo que, si se sabía, lo podía destruir. Llamó a un periodista de esos que viven husmeando la vida de los ricos, uno que ya le debía varios favores. «Tengo una historia caliente, pero no la suelto gratis. Si me haces caso, te doy una bomba». El tipo, que ya conocía el nivel de escándalo que Ivana podía soltar, aceptó sin pensarlo 2 veces. Ella le mandó un audio con lo esencial. «Empresario millonario, ex esposo mío, tiene a una joven ciega viviendo en su casa. La chica fue entregada por su madre a cambio de dinero. Hay sospechas de que la compró. Te dejo eso sobre la mesa». Ivana colgó, se sirvió un vino y se sentó a esperar. 2 días después, el escándalo estaba en todos lados. Una nota apareció en varios portales de noticias. Joven ciega vive en casa de empresario bajo un misterioso acuerdo con su madre. Aunque no decían los nombres exactos, las pistas eran clarísimas. Todo mundo en el medio sabía que se trataba de Mauricio. Y en cuestión de horas,
El chisme llegó hasta las redes sociales. Algunos lo defendían, otros lo atacaban sin piedad, pero lo peor fue que Julia también lo escuchó. Norma, la empleada, entró al cuarto de Julia con una cara rara. Traía el celular en la mano y se lo puso a un lado sin decir nada. Julia notó el ambiente tenso. «¿Qué pasa? Es mejor que lo escuches tú misma». Norma le puso los audífonos. En cuanto Julia apretó el botón, escuchó la voz del periodista, hablando en un podcast. Lo que más llama la atención es que esta muchacha no tiene idea de lo que pasa. Ella cree que está en un lugar seguro, cuando la verdad es que fue entregada por su propia madre, a un hombre rico que, por razones que aún no están claras, la tiene en su casa con total control. La pregunta es, ¿esto es amor, protección o manipulación disfrazada? Julia se quitó los audífonos de golpe. Se le heló la sangre. «¿Quién le contó eso?», preguntó, temblando. Norma no quiso responder, pero su silencio fue peor que cualquier palabra. Julia salió del cuarto sin rumbo, casi chocando con las paredes. Buscó a Mauricio por toda la casa hasta que lo encontró en la oficina. Con el celular en la mano y cara de que ya había leído todo, ella entró sin pedir permiso. «¿Es verdad?». Mauricio se levantó de inmediato. «Julia, escúchame. ¿Es verdad que le diste dinero a mi mamá por mí?». Mauricio no sabía cómo responder. Cerró los ojos, respiró hondo. «Quise ayudarte. Ella no te daba una vida digna. Pensé que aquí estarías mejor». «¿Pero es cierto?». «Sí. Le di dinero». Julia se quedó inmóvil. Era como si le hubieran quitado el aire. «Entonces, me compraste». «No, Julia, no fue así». «Entonces, ¿cómo fue?». Mauricio quiso acercarse, pero ella se hizo para atrás. «Todo este tiempo pensé que estaba aquí por algo bueno. Pensé que por fin alguien quería verme como persona, no como carga. Pero resulta que fui un trato, un maldito trato. Julia, yo nunca quise que te enteraras así. Iba a contarte. Solo no encontraba el momento». «Claro, porque siempre hay algo más importante, ¿no?». Mauricio no supo qué decir. Julia se llevó las manos a la cabeza. Sentía que iba a vomitar. «¿Y quién filtró eso?». «Ivana». «¿Ivana? ¿Quién es?». «Mi ex esposa». «Ella se enteró de todo. Habló con tu mamá». Julia se rió, pero sin humor. «Claro, entre ellas me destruyeron sin siquiera conocerme». Mauricio dio un paso al frente. «Julia, por favor, quédate. Te prometo que no fue por maldad. No quiero que te vayas. No te estoy reteniendo. Eres libre». «¿Libre?», repitió ella casi gritando. «¿Libre para qué? ¿Para ir a dónde? ¿A casa de mi mamá, que me vendió? ¿O me quedo aquí con el hombre que pagó por mí?». El silencio que siguió fue brutal. Julia no dijo más. Salió del cuarto y subió a empacar lo poco que tenía. No sabía a dónde ir, ni cómo, pero necesitaba salir de ahí. Necesitaba respirar otro aire, uno que no oliera a mentira. Mientras bajaba las escaleras con la maleta, Mauricio la vio y no pudo detenerla. Ella le dijo algo que lo dejó sin palabras. «Gracias por tratarme bien», hasta que se rompió el hechizo. Y se fue. Mauricio se quedó solo, otra vez. Pero esta vez dolía, diferente. No se fue. Aunque lo tenía decidido, aunque ya había bajado con la maleta lista, algo dentro de Julia le dijo que no. No todavía. No así. Se detuvo justo frente a la puerta, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que se le iba a salir por la garganta. Norma la vio ahí, parada como estatua, y no supo qué hacer. «¿Quieres que llame al chofer?», preguntó, bajito, con cuidado. Julia negó con la cabeza. No habló, no se movió, y después de un minuto eterno, dejó caer la maleta. El golpe seco retumbó en el pasillo.
Dio media vuelta y subió las escaleras otra vez. Subió firme, rápido. Ya no caminaba con duda. Ya no temblaba. Esta vez no era la chica frágil que llegó preguntando qué hacía ahí. Ahora iba con todo. Abrió la puerta de la oficina de Mauricio sin tocar. Él estaba sentado, con las manos en la cara, completamente hundido. Se levantó de golpe al verla. «Julia», ella entró sin avisar, sin pedir permiso. «¿Por qué no me lo dijiste tú?» Mauricio tragó saliva. Sabía que esta conversación tenía que pasar, pero no estaba listo. Quería decirte. Solo no sabía cómo. Y cuántas cosas más no. ¿Sabes cómo decirme? ¿Que le diste dinero a mi mamá? ¿Que me trajiste aquí como parte de un trato? Julia, por favor. No, Mauricio. No me interrumpas. Me merezco decir lo que tengo que decir, porque tú me escuchaste tocar el piano, me viste dormir, me leíste cuentos, me serviste el desayuno como si fuéramos una familia. Y todo ese tiempo, sabías la verdad. Sabías que yo no estaba aquí por decisión propia, que fui un negocio. Mauricio dio un paso, con los ojos rojos. No eras un negocio, nunca lo fuiste. Pero así empezó todo, gritó ella. Así me trajiste, con dinero, con un acuerdo, como si fuera un objeto. No fue así. Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué no me lo contaste desde el principio? Mauricio bajó la mirada. Porque tenía miedo, porque no quería que pensaras lo peor, de mí. Porque no sabía si podías perdonarme si te lo decía así, de golpe. ¿Perdonarte? Sí, dijo con voz rota. Porque lo último que quería era que sintieras lo que estás sintiendo ahora. Esa desconfianza, esa rabia. Eso me está matando. Julia se quedó en silencio. Le dolía, todo le dolía. Pero no quería llorar. No frente a él, no ahora. Y luego, aparece tu exesposa con una historia retorcida y lo publica todo. ¿También sabías que ella iba a hacer eso? Mauricio negó de inmediato. Claro que no. Ivana se enteró por su cuenta. Me vino a buscar y trató de meter la nariz donde no debía. No pensé que fuera capaz de exponerte así. ¿Y mi mamá? ¿Hablaste con ella después? Sí. Le pedí que no se acercara más a ti, que no te llamara. Le pagué por última vez solo para que desapareciera. Julia rió sarcástica. Qué fácil, ¿no? Todo se arregla con dinero. Pagas para traerme, pagas para callarla, pagas para desaparecerla. ¿Y yo? ¿Dónde quedo yo en todo eso? Mauricio bajó la cabeza. Te fallé. Lo sé. Julia dio un paso más. ¿Y por qué me trataste tan bien entonces? ¿Por qué me leías, me escuchabas, me hacías sentir importante? ¿Qué querías conseguir? Nada. Solo quería estar cerca de ti. Julia se quedó quieta. ¿Por qué pensabas que era tu hija? Mauricio levantó la mirada. Los ojos le brillaban. Sí, al principio sí, pero luego, aunque no lo fueras, ya no pude alejarme. Me encariñé. Me importas, Julia. No sé cómo ni cuándo pasó, pero pasó. Julia se cruzó de brazos. ¿Y si sí lo soy? ¿Y si sí eres mi papá? Mauricio se acercó, despacio. Entonces me sentiría el hombre más roto del mundo por haberte ocultado todo esto. Y si no lo soy, no cambia lo que siento. Porque tú ya entraste en mi vida, Julia. Ya no quiero una casa sin ti. Julia lo miró, con el rostro tenso. No había odio en su voz, pero sí mucho dolor. No sé qué hacer contigo. Me trataste bien, y eso es lo peor. Porque si hubiera sido un desgraciado, todo sería más fácil. Me iría y no volvería. Pero no. Me cuidaste, como nadie en la vida lo ha hecho. Y eso me duele más que cualquier traición. Mauricio alargó una mano, pero no la tocó. La dejó en el aire, esperando. No quiero que te vayas. No por lo que pasó. Quédate.
pero porque tú lo elijas. No por mí. Julia se quedó mirando hacia la nada, pensando en todo lo que había sentido desde que llegó, en todo lo que le había contado, en las tardes de piano, en las palabras suaves, en el respeto que él siempre tuvo, pero también pensó en el silencio, en las verdades a medias, en todo lo que no le dijeron. No lo sé, no puedo tomar esa decisión ahora. Está bien, dijo él, bajando la mano. No te estoy presionando, solo te pido una cosa. ¿Cuál? Que me des la oportunidad de ganarme tu confianza de verdad, sin secretos, sin tratos. Julia no respondió, solo asintió con un gesto leve y luego salió del cuarto. Caminó despacio, con la cabeza llena de preguntas. Subió otra vez, se sentó en su cama y se quedó ahí, con las manos cruzadas sobre el regazo. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía claro qué sentía. No sabía si estaba triste, enojada o al borde de perdonar. Lo único que sabía era que ya no podía volver a ser la misma. La casa estaba tan callada esa noche que se escuchaban hasta los clics de los apagadores al ir cerrando las luces. Mauricio se quedó en su oficina con una lámpara encendida, mientras Julia se encerró en su cuarto sin decir una sola palabra más desde la charla que tuvieron. No cenó, no bajó. Solo se metió en la cama y se quedó ahí, sin poder dormir. Una parte de ella sentía que no podía seguir ahí, pero la otra no sabía a dónde ir. A la medianoche, la rabia le ganó al miedo. Se levantó, se cambió de ropa, agarró su bastón y bajó con cuidado. No quería que nadie la escuchara. Llevaba su mochila con algo de ropa, su celular apagado y un poco de dinero que tenía guardado desde hace años. Abrió la puerta principal sin hacer ruido. El viento frío le pegó en la cara, pero no le importó. Sentía que necesitaba aire, o escapar, o simplemente caminar hasta perderse. El jardín estaba húmedo por la neblina. Cada paso que daba la hacía temblar más, pero no se detenía. Salió por la entrada principal y caminó hacia la calle de tierra que rodeaba la propiedad. Todo estaba oscuro. No había faroles ni coches, solo monte, árboles altos y el sonido lejano de los bichos. Ella seguía avanzando sin rumbo fijo. Los 15 minutos de andar, empezó a notar que se alejaba demasiado. Las ramas le pegaban en los brazos, el piso era irregular y el bastón ya no le ayudaba tanto. Se tropezaba cada 2 pasos, pero no se detenía. Algo en su interior le gritaba que tenía que seguir, aunque no supiera a dónde. De pronto, escuchó algo. No estaba sola. ¿Hola?, dijo con voz temblorosa. Nada. Sintió un movimiento detrás de unos arbustos. Su respiración se aceleró. Dio un paso para atrás, luego otro. Y sin darse cuenta, cayó. El suelo se abrió bajo sus pies y rodó cuesta, abajo por una pendiente que no sabía que estaba ahí. Se golpeó el brazo, el costado, la cabeza. Todo fue muy rápido. Gritó, pero el sonido se perdió entre los árboles. Al final, quedó tendida en el suelo, boca arriba, con las piernas dobladas y la mochila hecha trizas a unos metros. No podía moverse. No sabía si estaba herida de gravedad, pero todo le dolía. El frío le calaba los huesos. Empezó a temblar. Las lágrimas le salieron sin querer, de puro miedo. Quiso gritar otra vez, pero la voz no le salía. Se sintió como una niña abandonada, chiquita, desprotegida y sola. Norma fue la primera en notarlo. A las 2 de la mañana, se levantó al baño y al pasar por el cuarto de Julia, vio la puerta entreabierta. Tocó con cuidado. Nadie respondió. Entró. No estaba. La cama seguía tendida. La maleta no estaba. Corrió a avisarle a Mauricio. Él abrió la puerta en segundos, con la cara blanca. ¿Cómo que no está? La puerta principal estaba sin seguro. Creo que se fue. O salió. Mauricio se puso una chamarra encima. Salió descalzo al jardín y empezó a gritar. ¡Julia! ¡Julia! Nada.
Se subió al coche sin pensarlo. Norma llamó a la policía mientras él manejaba como loco por las calles oscuras del pueblo. Bajó las ventanas. Se detuvo en cada curva. Bajaba del auto. Gritaba. Prendía la linterna del celular. Volvía a subir. A los 40 minutos, cuando ya estaba por rendirse, vio algo a un lado del camino. Algo que no parecía natural. Bajó. Corrió hacia un grupo de ramas aplastadas y ahí la vio. Tirada. Helada. Pálida. Julia. Julia, soy yo. Ella no pudo responder. Apenas movió los labios. Mauricio se arrodilló junto a ella. Le tocó la cara. No te muevas. Ya estoy aquí. Tranquila. Sacó su celular, llamó a una ambulancia. Le puso su chamarra encima. Le sobó las manos. Julia apenas abría los ojos. No podía respirar, dijo apenas con voz bajita. Ya pasó. Todo va a estar bien. La ambulancia llegó en menos de 20 minutos. Los paramédicos la subieron con cuidado. Mauricio se fue con ella. Durante todo el camino, no le soltó la mano ni un segundo. No paraba de repetirle que todo iba a estar bien, que la perdonara, que estaba ahí. Pasó la noche en el hospital. Tenía golpes leves, un esguince en el tobillo y una cortada en la frente, pero nada grave. Lo más fuerte fue el frío que le afectó la presión y el miedo que la dejó en shock. Mauricio no se movió de su lado. Le limpió la cara, le habló suave, le puso cobijas y cuando ella se durmió, le besó la frente. No vuelvas a huir así, por favor, le dijo, sabiendo que no lo escuchaba dormida. Cuando volvió a casa 2 días después, la recibieron con cuidado. Norma le preparó una sopa caliente y le arregló el cuarto con más cobijas. Mauricio contrató a una enfermera por si se necesitaba algo, pero lo que más hizo fue quedarse cerca, sentado en una silla, en silencio, acompañándola, esperando a que ella decidiera si quería hablar. La primera noche que durmió de nuevo en su cama, Julia lo llamó. A las 3 de la mañana. ¿Estás despierto? Mauricio se levantó de inmediato. Sí. ¿Puedes venir? Fue sin hacer ruido. Entró a su cuarto. Ella lo esperaba sentada con una cobija hasta la cintura. Gracias por buscarme. Siempre lo haría. No fue por ti que salí. Fue por mí. Ya no podía más. Lo sé. Pero cuando me caí, pensé que me iba a morir ahí. Y solo pensaba en una cosa. ¿En qué? En que tú me ibas a encontrar. Mauricio no pudo responder. Solo le apretó la mano. Y esa noche, sin necesidad de hablar más, los dos entendieron algo que no se había dicho antes. Ya no estaban solos. Julia se sentía mejor. El dolor del cuerpo se iba quitando poco a poco, pero el otro, el de adentro, ese que no se ve, ese seguía ahí. Estaba más callada que de costumbre, pero no cerrada. Observaba, escuchaba, pensaba. Sentía que algo andaba mal, algo que todavía no le decían, y eso la tenía inquieta. Una tarde, Mauricio salió a una reunión urgente en la ciudad. Le dejó a Norma instrucciones claras, no dejarla sola por nada, que comiera bien, que descansara. Pero Julia aprovechó que Norma fue a la cocina para revisar su celular. Lo encendió, abrió su app de notas de voz y empezó a grabar sus pensamientos. Estoy cansada de que todos decidan por mí, de que me protejan tanto que ya ni sé de qué me protegen. Siento que hay algo más, algo que no me han dicho, algo que tiene que ver conmigo, con mi pasado, con él. Lo siento muy fuerte. Guardó la nota. No la pensaba enviar a nadie. Solo necesitaba decirlo en voz alta. Esa misma noche, ya acostada, escuchó un ruido raro. Voces. Bajó con cuidado, descalza, apoyándose en la baranda de las escaleras. Venían del despacho. Se quedó cerca de la puerta entreabierta. Era una llamada. La voz de Mauricio era clara. No le he dicho nada. Todavía no estoy seguro. Tengo miedo de que si no soy su papá, ella se aleje para siempre.
Y si sí lo soy, no sé si pueda con eso. No sé si estoy listo para que me llame. Papá, después de todo lo que ha pasado. Silencio. Luego, otra frase. Ya pedí la prueba. El sobre debe llegar esta semana. Solo quiero estar seguro antes de decirle algo que cambie su vida para siempre. Julia dio un paso para atrás. Sentía que le faltaba el aire. ¿Prueba? ¿Papá? Él subió como pudo, cerró la puerta de su cuarto, se dejó caer en la cama. La cabeza le daba vueltas. Todo lo que había sentido, todo lo que sospechó, todo, ahora tenía sentido. No era solo un trato. No era solo compasión. Había algo más. Al día siguiente, no bajó a desayunar, tampoco a comer. Solo tocó una pequeña melodía en el piano que se oía como una pregunta sin respuesta. Mauricio regresó por la tarde y subió a verla. Tocó la puerta con suavidad. ¿Puedo pasar? Sí, respondió sin energía. Él entró. Se sentó al borde de la cama. ¿Todo bien? ¿Cuándo me ibas a contar que crees que puedes ser mi papá? Mauricio se quedó congelado. La respiración se le cortó. Julia. Lo escuché todo anoche. No tienes que mentirme. Solo quiero saber. ¿Desde cuándo lo sabes? Mauricio tragó saliva. Desde que hablé con tu mamá. Por eso te traje. Por eso te quise cerca. ¿Y la prueba? Ya viene en camino. Julia bajó la cabeza. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía miedo. No quería que pensaras que solo te quería por eso. Porque no es así. Si no lo soy, igual me importas. Mucho. Más de lo que puedo explicar. Ella se quedó callada un rato. ¿Y si sí eres? Entonces quiero que tú decidas qué hacer con esa verdad. Yo no voy a obligarte a nada. Pasaron 3 días que parecieron semanas. No hablaron del tema. Hablaban de películas, de música, de cosas simples. Pero la verdad flotaba en el aire. Hasta que llegó. Un sobre blanco, con un sello clínico. Mauricio lo sostuvo como si pesara 1 tonelada. Subió con él al cuarto de Julia. Ella lo esperaba sentada en la orilla de la cama. Él se lo puso en las manos. Es tu decisión abrirlo. Julia lo sostuvo un momento. Luego lo abrió, con los dedos temblando. Sacó el papel y se lo extendió a Mauricio. Léelo tú. Él lo leyó en silencio. Su cara no cambió de golpe, pero los ojos sí. ¿Qué dice? Mauricio tragó saliva, levantó la vista y dijo, con mínimo sensitividad, la voz apenas firme. No soy tu papá. Julia cerró los ojos. Por dentro, algo se le desinfló. Una mezcla rara de alivio y tristeza. No sabía si llorar o reír. Lo que sí sabía era que la pregunta que la había perseguido toda su vida, ahora tenía respuesta. ¿Y ahora qué hacemos con esto?, preguntó sin moverse. Lo que tú quieras. Yo no te traje aquí para que fueras mi hija. Te traje porque me importas. Porque quería protegerte, aunque no supiera cómo. Y si tú decides irte, lo voy a entender. Pero si decides quedarte, voy a cuidar ese lugar en tu vida con todo lo que tengo. Julia respiró hondo. ¿Sabes qué sentí cuando me dijiste que no eras? ¿Qué? Que no te quiero menos. Que no me dolió por ti, me dolió por mí. Porque por un momento, de verdad pensé que había encontrado a alguien de mi sangre que sí se quedaba. Mauricio se levantó, fue hacia ella y se agachó frente a su cama. Le tomó las manos. No soy de tu sangre, pero me quiero quedar. Y por primera vez, Julia no respondió con palabras. Le apretó la mano. Fuerte, como si dijera sí, después del sobre, después del resultado, después del apretón de manos. Las cosas no volvieron a ser iguales. No fue por enojo ni por distancia. Fue otra cosa. Como si los dos estuvieran en pausa, digiriendo lo que había pasado, como cuando uno se entera de algo que no esperaba y necesita tiempo para saber cómo seguir. Mauricio trató de actuar normal. Bajaba con ella a desayunar.
La acompañaba al piano, le preguntaba cómo dormía. Pero Julia sentía el cambio. Ya no había esa duda flotando, esa esperanza de sangre compartida. Ahora había otra cosa, algo más claro, pero más difícil. Una tarde, mientras se sentaban a ver una película en el cuarto de la televisión, ella lo dijo sin rodeos. No sé qué somos ahora. Mauricio la miró. Tampoco lo sé. No somos familia, pero tampoco somos desconocidos. No. ¿Y amigos? Más que eso. Julia se quedó pensando. ¿Y si empiezo a quererte? ¿Eso está mal? Mauricio no respondió al instante. Luego bajó la mirada. No está mal. Pero tenemos que ir con cuidado. ¿Por qué? Porque no quiero confundirte. No quiero que sientas que te debo algo, o que tú me debes algo a mí. Julia. Lo sintió nervioso por primera vez. Él, que siempre hablaba seguro, ahora dudaba. No te estoy pidiendo nada, dijo ella. Solo quiero saber si tú también lo sientes. Mauricio respiró profundo. Sí, lo siento. Pero tengo miedo. ¿De qué? De hacerte daño, de hacer algo que luego te arrepientas, de que todo esto venga de una confusión, de una necesidad. Julia sonrió, chiquito. Yo también tengo miedo, pero aquí estoy. Pasaron los días y sin decirlo abiertamente, se fueron acercando. No con besos ni abrazos, sino con gestos, con detalles, con esas miradas que aunque ella no veía, sí sentía, con los silencios cómodos, con los momentos donde no hacía falta hablar. Pero fuera de esa burbuja, el mundo seguía girando, y lo que Julia no sabía era que alguien más también se había enterado del resultado. Graciela. No estaba desaparecida como prometió. Nunca lo estuvo. Solo esperaba su momento. Un contacto en el laboratorio, alguien a quien ella había pagado antes para otros favores, le avisó que el resultado entre Mauricio y Julia había salido negativo. La noticia la hizo reír. Soltó una carcajada, larga y sucia. ¿Qué te dije?, le dijo a su amiga mientras se arreglaba las uñas. Ese hombre cayó redondito. Se encariñó con una hija que ni siquiera es suya. ¿Y no piensas decirle a ella? ¿Para qué? Ya lo sabe. Y aún así sigue ahí. Eso me dice todo. ¿Y qué vas a hacer? Nada, todavía. Pero en realidad, Graciela ya tenía un plan. Y no era un plan bonito. Mientras tanto, Ivana también seguía su juego. Después del escándalo, había bajado el perfil, pero seguía vigilando. Mantuvo contacto con Graciela a través de mensajes. Intercambiaban chismes, información, amenazas disfrazadas de sarcasmo. Entre las dos se pasaban detalles que nadie más sabía. Y lo peor es que una de ellas consiguió algo más. Un video. Un clip de seguridad del hospital, el día del accidente, donde Mauricio le besaba la frente a Julia, le hablaba al oído, le tomaba la mano con un cariño que, en cámara, podía parecer otra cosa. Una escena íntima que, sacada de contexto, se prestaba para malas interpretaciones. Ivana, por supuesto, lo mandó a uno de sus periodistas de confianza, y el material ya estaba en edición. Esa noche, Mauricio y Julia estaban sentados en el balcón. Ella sentía el viento en la cara. Él miraba las luces del jardín. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo ella. Claro. ¿Alguna vez pensaste en tener una familia? Sí, pero nunca se dio. ¿Y ahora? No lo sé. A veces siento que ya es tarde. Julia se acomodó en su silla. Yo no. Yo siento que mi vida apenas está empezando. Mauricio la miró. Eso es lo que más me gusta de mí, tu forma de mirar todo, sin mirar. ¿Y tú?, dijo ella, girando la cabeza hacia donde él estaba. Eres lo primero que me ha hecho querer quedarme en un lugar. Él no respondió. Solo se quedó viéndola. Y justo cuando parecía que ese momento era perfecto, el celular de Mauricio vibró. Un mensaje. Lo abrió. Era una nota de voz.
de Graciela. Así que no es tu hija, pero te la estás quedando como si lo fuera. Bonito, Mauricio. Muy bonito. Ojalá ella supiera toda la verdad. Completa. Él se puso de pie, nervioso. Julia lo notó de inmediato. ¿Qué pasa? Nada, solo un mensaje de trabajo. Julia no creyó, pero no preguntó más. Él se fue al despacho y puso otro mensaje, que venía adjunto. Era un archivo de voz. La voz de Graciela otra vez. ¿Y si te dijera que yo sé quién es el verdadero papá? ¿Te gustaría saberlo? Porque yo sí lo sé. Y él también anda buscando a Julia. Pero no lo va a hacer por amor. Lo va a hacer por venganza. Mauricio se quedó helado. Ese juego sucio apenas estaba comenzando. Y los resultados. Esos resultados que él creyó que iban a cerrar una etapa, en realidad acababan de abrir otra más peligrosa. Julia se levantó con la decisión clavada en el pecho. Ya no aguantaba más esa sensación de vivir entre verdades a medias. Lo de Mauricio la había golpeado fuerte, sí. Pero había algo que no le dejaba en paz. Su mamá. La única que siempre había manejado los hilos como quiso. La que la crió, la protegió, la encerró y, al final, la entregó. No había hablado con ella desde que se fue. Ni un mensaje, ni una llamada. Silencio total. Y eso la estaba volviendo loca. Ese día, le pidió a Norma que le ayudara a buscar la dirección exacta donde vivía Graciela ahora. Norma, aunque dudó un poco, lo hizo. Mauricio no estaba en casa. Había salido temprano a una reunión. Julia aprovechó. Se cambió, se peinó, se puso unos lentes oscuros que usaba solo cuando salía en taxi. No por vanidad, sino por costumbre. Norma la acompañó hasta la entrada. El chofer ya la esperaba. ¿Estás segura de que quieres ir sola? Necesito hacerlo, dijo Julia firme. El camino fue largo, pesado. El coche pasó por zonas que ella conocía de oído, lugares donde vivió parte de su infancia, calles con baches, mercados ruidosos, el olor a tortillas quemadas y a gasolina. Cuando el auto se detuvo, Julia bajó con ayuda del bastón. El chofer le dijo que la esperaría ahí. No tardo, le dijo Julia, pero no te vayas. Aquí estaré, respondió él. Tocó la puerta con la mano temblando. 1, 2, 3 veces. Nadie contestó. Iba a darse la vuelta cuando escuchó la cerradura. Graciela, ¿qué haces aquí?, preguntó de inmediato, con tono seco. Julia no dijo nada por unos segundos. Solo sintió el aire frío saliendo de la casa, ese mismo aire que siempre sintió de niña. Vine a hablar. ¿Hablar? ¿Ahora sí quieres hablar? Después de desaparecerte como si yo no existiera. ¿Y tú qué esperabas? ¿Que me quedara a tu lado después de lo que hiciste? Graciela la dejó entrar. No porque quisiera, sino porque sabía que no podía evitarlo. Cerró la puerta con fuerza. La casa era chica, desordenada, con olor a cigarro viejo. Julia se sentó en el sillón que aún reconocía de memoria. El mismo de siempre. Roto en un lado, con el respaldo flojo. Graciela se cruzó de brazos. Ya sabías todo, ¿no? No todo. Por eso vine. Graciela chasqueó la lengua. No me vengas con reclamos. Yo te crié sola, sin un peso. Tu papá nos dejó tiradas. ¿O ya se te olvidó? ¿Quién es mi papá? La pregunta cayó como piedra. ¿Qué? Quiero saber quién es. Ya sé que Mauricio no lo es, pero tú sí sabes. Me mentiste toda la vida. No lo sabes todo, niña. No me hables así. Te estoy hablando así porque ya no soy una niña. Ya no te tengo miedo. Quiero la verdad. Solo eso. Graciela se quedó callada. Caminó por la sala. Se fue hasta la ventana, como si buscara aire. Luego habló sin mirarla. Era un tipo que conocí en una fiesta. Un doctor. Muy listo, muy guapo. Nos vimos algunas veces. Me trataba bien.
Pero un día, cuando le dije que estaba embarazada, desapareció. Nunca volvió. No me contestó llamadas, nada. Julia la escuchaba sin pestañear. ¿Cómo se llamaba? Federico. ¿Federico qué? Graciela dudó. Federico Olivares. Julia repitió ese nombre en su cabeza. Nunca lo había escuchado. Pero algo se le movió, por dentro. ¿Y nunca lo buscaste? ¿Para qué? Yo no ando rogándole a nadie. Me tuve que fregar sola para sacarte adelante. ¿Y eso justifica que me vendieras? Graciela se dio la vuelta, molesta. Te vendí nada. Te di una oportunidad. No seas dramática. Allá vives como reina, con todo pagado, con alguien que te cuida, ¿y vienes a decirme a mí que soy la mala? Sí, mamá, eres la mala. ¿Sabes por qué? Porque me usaste. Porque en lugar de darme libertad, me cortaste las alas. Porque me hiciste creer que nadie más me iba a querer. Y lo peor, porque sabías que Mauricio no era mi papá, pero lo dejaste que se ilusionara, solo para sacarle dinero. Graciela no dijo nada, solo se le apretó la mandíbula. ¿Qué ganas con esto?, preguntó en voz baja. Nada, solo quiero cerrar esto. Ya no quiero arrastrar tus secretos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Irte otra vez con ese hombre? Voy a vivir mi vida. No sé si con él, pero sin ti, sí. Graciela se acercó un paso, con los ojos llenos de rabia. Yo te hice. Yo te crié. No estarías viva sin mí. Y tampoco estaría tan rota. Silencio. Un silencio espeso, de esos que hacen sudar. Julia se levantó. Se acomodó la mochila. Gracias por lo bueno, si es que lo hubo. Pero hasta aquí llegamos, mamá. Graciela no intentó detenerla. Solo se quedó ahí, parada como una estatua, viendo cómo su hija ciega encontraba la puerta sola. Y cómo, sin verla, supo exactamente a dónde ir. Cuando Julia subió al coche, se le quebró la voz por dentro, pero no lloró. No en ese momento. El chofer arrancó, y ella sintió, por primera vez, que algo se había cerrado. Como una puerta que llevaba años abierta, llenando la casa de frío. Ahora, por fin, se había cerrado. Ivana no sabía perder. Nunca lo supo, y mucho menos cuando se trataba de Mauricio. Podía haber pasado el tiempo, podían haberse divorciado, cada quien hacer su vida, pero en su cabeza, él siempre iba a seguir siendo suyo. No porque lo amara, sino porque le ardía verlo feliz. Le dolía saber que alguien, y peor aún, alguien como Julia, podía moverle cosas que ella no logró ni cuando dormían en la misma cama. Así que cuando le confirmaron que Julia no era hija, de Mauricio, que aún así seguía viviendo con él, y que encima el escándalo no lo había tumbado, no lo aguantó más. Estaba en su departamento, con su copa de vino, viendo la nota editada que ya tenía lista el periodista al que le había dado el video del hospital. La imagen era clara. Mauricio tomando de la mano a Julia, hablándole suave, acariciándole la frente en una camilla. Era una escena tierna, pero editada con música de fondo, un par de zooms incómodos, y la voz del narrador insinuando cosas. Cambiaba totalmente. Un empresario maduro, poderoso, una joven ciega, indefensa, un hospital, una relación especial. ¿Hasta dónde puede llegar esto?, decía la voz, mientras mostraban una imagen fija con el logo del hospital, borroso. Ivana sonrió. Marcó el número del reportero. Súbelo. ¿Estás segura? Esto puede meterte en un rollo legal. No va a pasar nada. Todo lo que hay en el video es real. Que se defiendan si quieren, pero dudo que puedan. Colgó, se recostó en su sillón y esperó. Pasaron 3 horas. A las 9 de la noche, la bomba explotó. La noticia apareció en una página amarillista primero, pero en cuestión de minutos ya estaba en Twitter, Facebook, TikTok. La gente compartía el video. Hablaban de la joven ciega comprada, de relación inapropiada, de abuso de poder.
Algunos defendían a Mauricio, otros lo atacaban sin filtro. Pero el daño ya estaba hecho. Mauricio estaba en su estudio, leyendo unos documentos, cuando su celular empezó a sonar sin parar. Mensajes de socios, llamadas perdidas, notificaciones. Se quedó helado. Norma entró corriendo. «Señor, tiene que ver esto». Le mostró el video. Mauricio lo vio sin decir nada. La mandíbula apretada, el ceño fruncido, el corazón en llamas. ¿Quién filtró eso? No lo sé, pero se está haciendo viral. En ese momento, el abogado personal de Mauricio lo llamó. «Necesitamos hablar ya. Esto puede volverse un escándalo legal. Si alguien presenta una denuncia formal, aunque sea falsa, va a tener que enfrentarse a medios, jueces, fiscalías». «No hice nada malo», respondió Mauricio. «Pero eso no importa ahora. Lo que importa es lo que parece». Mauricio colgó y subió directo al cuarto de Julia. Tocó la puerta. «¿Puedo pasar?» «Sí». Ella estaba sentada en la cama, con el rostro serio. Había escuchado todo. «Ya vi el video». Mauricio bajó la mirada. Lo sacaron de contexto. Fue Ivana. «Lo sé. No quiero que pienses mal. No pienso mal de ti. Pero esto sí nos puede meter en problemas. A ti no. A mí. A los dos». Mauricio se sentó frente a ella. «¿Tú quieres irte?» «No», dijo segura. «Pero si me quedo, tenemos que hacer algo. Lo que tú digas. Vamos a enfrentarlo. ¿A Ivana? A todo». Julia agarró su celular. «¿Qué vas a hacer? Grabar algo». Abrió la cámara de voz, se aclaró la garganta y empezó a hablar. «Hola, soy Julia, la chica del video, la mujer que muchos creen que fue comprada, manipulada o abusada. Y les voy a decir algo. Eso no es cierto. A mí nadie me obligó a quedarme. A mí me cuidaron cuando más lo necesitaba. Y ese hombre que aparece ahí no me usó. Me salvó. Ustedes solo ven un momento. Yo viví todo lo demás». Cuando terminó, le pidió a Mauricio que lo subiera. Él lo dudó. «Van a decir que te estoy manipulando. Déjalos, que hablen. Yo ya me cansé de callar». El video se hizo viral en 1 hora. Y aunque muchos lo criticaron, muchos más la aplaudieron. Gente que también había sido juzgada por apariencias. Personas que entendieron lo que era ser vulnerable, pero valiente. Ivana vio el video desde su celular. Le cambió la cara. Marcó a Graciela. «¿Ya viste lo que hizo tu hijita?» «Sí». «¿Y?» «Esto no va a quedar así. Haz lo que quieras, Ivana. Yo ya no me meto». «¿Ahora te vas a echar para atrás?» «No. Pero ya no tengo el control. Ella ya no me tiene miedo. Y eso es más peligroso de lo que crees». Ivana colgó, tiró el celular al sillón. Se quedó sola. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que ya no tenía las riendas. Mauricio se sentó junto a Julia esa noche. No hablaron mucho. Solo vieron el celular juntos. Leyeron los comentarios. Se rieron. De algunos, se enojaron con otros. Pero por dentro, sabían una cosa. La tormenta no había terminado. Pero ahora, la estaban enfrentando juntos. El correo llegó a las 8 de la mañana con el asunto en mayúsculas. Citatorio legal. Comparecencia obligatoria. Mauricio lo abrió frente a Julia, con el estómago apretado. No se sorprendió. Lo estaban esperando. Dentro estaba todo lo que temían. El Ministerio Público había iniciado una investigación por denuncia anónima de trata de personas, abuso de confianza y manipulación en situación de vulnerabilidad. No mencionaban el nombre de Ivana, ni el de Graciela, pero estaba claro de dónde venía el golpe. Julia sintió cómo el ambiente se volvió más pesado. «¿Y esto qué significa?», preguntó, aunque ya lo intuía. «¿Que tengo que presentarme?
frente a un juez, que van a hacerme preguntas, que van a mirar todo lo que hemos hecho, dicho, todo. ¿Y yo? También te pueden llamar. Julia bajó la cabeza. No le asustaba hablar. Lo que le dolía era que estuvieran en esa situación por algo tan sucio. Ella sabía quién era. Sabía lo que había vivido. Pero, ¿y si no le creían? Fecha del juicio fue fijada con urgencia. 2 días después. Cosa rara. Cosa sospechosa. Mauricio sabía que eso era movida de alguien con influencia. De alguien que tenía prisa por tumbarlo. Ivana. Y aunque lo intentaron evitar, la noticia se regó como pólvora. Los medios amarillistas empezaron a llenar titulares con frases como «El caso de la joven ciega», «Amor o abuso», «Millonario enfrenta cargos tras escándalo viral». ¿Quién protege a Julia? La televisión, la radio, las redes. Todo el país parecía tener una opinión. Y la mayoría, sin saber ni la mitad de la historia. El día llegó. El edificio judicial estaba rodeado de cámaras, reporteros, curiosos y personas que solo fueron a ver el show. Julia se bajó del coche agarrada del brazo de Mauricio. Iba con lentes oscuros, pero sin esconderse. No tenía miedo, al contrario. Iba con rabia. Un reportero se le acercó demasiado. «Julia, ¿cómo te sientes? ¿Estás enamorada de Mauricio?» Otro gritó. «¿Es cierto que él te compró?» Norma, que los acompañaba, se metió en medio y los apartó. Pero Julia no se detuvo. «Estoy bien», dijo con firmeza. «Y estoy aquí por mi propia voluntad». Entraron al edificio y esperaron en una sala llena de murmuraciones. Mauricio vestía formal, sin corbata, con cara de piedra. Julia iba con un vestido sencillo, suelto, pero firme. El juez entró. Se pidió silencio. Primero llamaron a declarar al representante del Ministerio Público. Leyó las acusaciones con una voz seca, sin mirar a nadie. Se notaba que ni él creía del todo lo que decía, pero tenía que seguir el guión. Después llamaron a Mauricio. Se paró frente al micrófono, se identificó con calma y esperó la primera pregunta. «Señor Mauricio Herrera, ¿es cierto que pagó una suma de dinero a cambio de que la joven Julia fuera trasladada a vivir?» «¿Con usted?» «Sí. Pero no fue a cambio de ella. Fue para alejarla de una situación que la estaba perjudicando. Su madre la tenía en abandono. Yo solo ofrecí ayuda». «¿Entonces niega que haya tenido alguna intención de beneficiarse de su vulnerabilidad?» «Absolutamente». Le sequió. Preguntaron si la había tocado sin su consentimiento, si la obligó a quedarse, si controlaba sus salidas, sus comunicaciones. Nunca. Ella siempre fue libre de decidir, y puede decirlo ella misma. Y entonces, el juez llamó a Julia. Toda la sala se quedó en silencio. La chica ciega, la del video viral, la vendida, la salvada, la amada. Todos querían escucharla. Julia caminó hasta el estrado con ayuda del bastón. Se paró frente al micrófono, se quitó los lentes, respiró hondo y habló. «Mi nombre es Julia Méndez. Tengo 23 años. Nací ciega. Y toda mi vida viví bajo el control de mi madre. Me encerró, me educó como quiso, me hizo creer que no era suficiente. Hasta que un día me dijo que tenía un trabajo para mí, y terminé viviendo con Mauricio». Se escucharon murmullos. Al principio no entendí nada. Tenía miedo. No sabía si confiar. Pero él nunca me forzó. Nunca me tocó sin permiso. Nunca me manipuló. Me escuchó. Me cuidó. Me trató como nadie más lo había hecho. ¿Que me dio cosas? Sí, pero no me las pidió de vuelta. ¿Que me protegió? También, y lo agradezco. El juez le preguntó si se sentía usada. Julia se mantuvo firme. No, me sentí vista. Por primera vez en mi vida, alguien me trató como persona. No como carga, no como víctima, como alguien que vale. ¿Usted lo ama?, lanzó el abogado acusador sin vergüenza. Eso no es asunto suyo,
dijo ella sin dudar. Pero si lo fuera, lo respondería con orgullo. La sala se quedó muda. Después de ella, declararon psicólogos, trabajadores sociales, empleados de la casa. Todos confirmaron lo mismo. Julia era libre, respetada, cuidada. No había señales de abuso ni de encierro. Todo lo contrario. Al final, el juez levantó la vista. No hay pruebas suficientes para sostener la denuncia. No se comprueba ningún delito. Ivana, que estaba en la parte de atrás, se levantó como loca. Salió furiosa del lugar. Graciela no. Fue. Mandó un mensaje a Julia horas después. Ya vi que ganaste. A ver cuánto te dura. Julia no respondió. Esa noche, en la casa, se sentaron en el sillón del jardín. ¿Te sientes libre?, preguntó Mauricio. Julia sonrió por primera vez en días. Me siento en paz, y eso vale más que cualquier juicio. Una semana después del juicio, la casa estaba en silencio. No ese silencio tenso de antes, ni ese incómodo que suena a que algo va a estallar. Era un silencio tranquilo, de esos que se sienten como paz. Julia se despertó sin alarma, sin sobresaltos. Ya no soñaba con gritos, ni con la voz de Graciela diciéndole qué hacer. Soñaba con el piano, con el olor del café por las mañanas, con pasos suaves que se acercaban a preguntarle si dormía bien. Mauricio, por fin, dormía mejor también, después de semanas enteras con el cuerpo tenso, con el celular en la mano por si había otra denuncia, otra nota, otro escándalo. Ahora por fin respiraba sin miedo. No todo estaba resuelto, pero lo peor había pasado, y eso ya era mucho. Julia bajó sola ese día, usó el bastón, pero caminaba segura, con paso firme. Sentía cada esquina de la casa como suya. Tocó los marcos de las puertas, el respaldo del sillón, la mesa del comedor. Todo le era familiar, no como algo ajeno, sino como su lugar. Buenos días, dijo entrando a la cocina. Mauricio estaba preparando café. Se giró con una sonrisa que no le había salido en mucho tiempo. Buenos días. ¿Norma? Se fue a ver a su mamá. Vuelve mañana. Entonces hoy cocinas tú, dijo Julia divertida. Prepárate para unos huevos medio crudos y pan casi quemado. Con tal de que me los sirvas tú, todo bien. Desayunaron tranquilos, sin cámaras, sin preguntas, sin nada que no fuera suyo. Mientras tomaban café, Julia rompió el silencio. Tengo una idea. Uy, eso suena a peligro. Quiero estudiar música formalmente. Mauricio levantó las cejas. ¿Estás hablando en serio? Sí. Ya sé que toco bien, pero quiero saber leer partituras en braille, conocer teoría, todo. Quiero dedicarme a esto. Es lo único que me hace sentir viva. ¿Y dónde? Hay una escuela en Puebla. Me aceptan, aunque no tenga estudios tradicionales. Tienen un programa especial para personas como yo. Mauricio no supo qué decir al principio. Una parte de él quería abrazarla y decirle que la apoyaba con todo. Y otra, se le encogía con la sola idea de que se fuera. ¿Y cuándo te irías? En 2 semanas. ¿Vas a ir sola? No sé. Quiero. Pero también sé que no todo allá será fácil. Por eso quería preguntarte algo. Mauricio tragó saliva. ¿Qué? ¿Te gustaría venir conmigo? El silencio duró unos segundos. ¿Como pareja? Como lo que somos. No tengo un título para eso, pero sé que contigo me siento segura y quiero que me veas crecer. No esconderme, no esperarme, acompañarme. Mauricio se acercó, le tomó la mano. ¿Y si tú creces más que yo? Entonces, ¿me esperas o me alcanzas? Él sonrió. Te voy a decir la verdad. Me daría miedo irme de todo esto. Mi vida está aquí, mis empresas, mi casa, mis rutinas. Tus excusas. Lo interrumpió suave. Mauricio rió bajito. Sí, mis excusas. No te estoy pidiendo que abandones tu vida. Te estoy invitando a que formes parte de la mía,
Eso lo tocó. La miró como quien ve algo que nunca pensó que le iba a pertenecer. Déjame pensarlo. Pero si voy, será por ti. Julia se acercó y le apoyó la cabeza en el hombro. Eso ya lo sabía. Pasaron los días. Mauricio movió contactos, pidió informes, organizó sus cosas. No dejó todo de golpe, pero se preparó para hacerlo a su ritmo. Mientras tanto, Julia ya tenía lista la inscripción. Mandó papeles, grabó un video tocando el piano, llenó formularios por audio. Nunca había hecho algo tan suyo. Una mañana, llegó un correo de la escuela. Admitida. Julia bajó corriendo las escaleras con el celular en la mano. Entré. Mauricio la vio desde la sala. ¿Lo dudabas? Un poquito. Él se levantó. La abrazó. Felicidades, artista. Gracias por creer en mí. Gracias por enseñarme cómo se ve alguien valiente. Empezaron a empacar. Ropa, libros, partituras, perfumes. Julia no necesitaba muchas cosas, pero llevaba todo con cuidado. Mauricio organizó sus juntas pendientes, cerró algunas, dejó otras encargadas. No todo podía controlarlo, pero sí lo más importante, su tiempo. Y él lo quería invertir en ella. Antes de irse, hicieron una cena pequeña. Solo ellos dos. Velas, vino, pasta. Nada lujoso, solo bonito, bonito de verdad. ¿Estás listo para empezar de nuevo a tu edad?, preguntó Julia con burla. Nunca. Es tarde para vivir distinto. Eso me lo robaste. Sí, pero suena mejor en mi voz. Julia se rió. Y esa noche durmieron juntos, sin hablar de lo que eran, sin nombrarse, pero sabiendo que ahí, justo ahí, había una vida nueva a punto de comenzar, sin jueces, sin secretos, sin dueñas del pasado, solo ellos. Y el piano. 2 meses después, Julia caminaba por los pasillos de la escuela de música en Puebla, como si llevara toda la vida ahí. La primera semana había sido un caos. Nueva ciudad, gente desconocida, horarios raros, materiales que tenía que aprender a leer en braille, nuevos sonidos, nuevas reglas. Pero se adaptó, porque ella era así, dura por dentro, suave por fuera. Firme aunque dudara, y sobre todo, terca. Mauricio, por su parte, viajaba cada semana. A veces se quedaba 3 días. A veces solo una noche. Pero siempre volvía. Aunque a él le costaba esa vida nueva, se esforzaba. Nunca le había importado tanto ver a alguien crecer. Una tarde, Julia terminaba de ensayar cuando le avisaron que tenía visita. Pensó que era Mauricio. Sonrió. Pero cuando bajó al recibidor, no era él. «Hola», dijo una voz de hombre, un poco ronca pero cálida. Julia se quedó quieta. No reconocía esa voz. Era la primera vez que alguien se le acercaba sin anunciarse y sin que su instinto le dijera si confiar o no. «¿Quién eres?» «Mi nombre es Federico». Ella frunció el ceño. «¿Qué quieres?» «Solo hablar. 5 minutos». «¿Qué clase de persona? ¿Se aparece así nada más?» «Una que ya se tardó demasiado». Julia dio un paso atrás. «¿Quién te dijo dónde encontrarme?» «Graciela». Esa palabra le pegó directo al pecho. Julia apretó los dientes. «No quiero saber nada de ella. No vengo. De parte de ella. Vengo por mí». Hubo un silencio incómodo. «¿Tú eres...?» «Sí», interrumpió él. «Soy tu papá». Julia dio 2 pasos atrás. «No te creo». «Lo entiendo. Yo tampoco me lo creí al principio, pero hice la prueba por mi cuenta. La misma Graciela me buscó después de todo lo que pasó con Mauricio. Me dijo la verdad. Tarde, sí, como siempre. Pero lo hizo. Me dio una muestra tuya. Y ahora estoy aquí». «¿Por qué?» «Porque no podía dejar que te fueras sin saberlo». Julia sintió que el mundo le temblaba debajo. «¿Y qué quieres de mí?» «Nada. No vengo a pedirte que me aceptes, ni a meterme en tu vida. Solo quería que supieras que sí existí. Que sí. Te busqué, aunque ella no me dejó.
Me dijo que habías muerto. Después de eso, me rompí, me hundí, me fui. Pero nunca dejé de pensar que si un día te encontraba, solo iba a mirarte y decirte, perdón por no estar. Julia tragó saliva, el pecho le dolía, las piernas le temblaban. Se sentó en una banca, en silencio. Federico no se acercó, se quedó de pie. Tengo una hija. Eso es lo único que supe hace unas semanas. Y ahora la tengo enfrente. No te pido cariño. Solo que sepas la verdad. Ella levantó la cara. ¿Y por qué no viniste antes? Porque no sabía dónde estabas. Porque tu mamá me cerró la puerta, me cambió el número, se mudó, me bloqueó, todo. ¿Y cómo sé que no mientes? Federico metió la mano en el bolsillo y sacó una hoja doblada. Se la dio. Ella la tocó. Era el resultado de una prueba de ADN. Los bordes, los sellos, el código. Todo. Julia no sabía qué hacer. Tenía miedo. Miedo de emocionarse. Miedo de decepcionarse. Miedo de que fuera cierto. ¿Tú tienes familia? No. Solo a ti. Ella levantó el rostro. ¿Entonces qué? ¿Quieres que haga con esta verdad? Nada. Solo que la tengas. Federico se quedó ahí un rato. Luego dijo, voy a volver a México. Tengo una clínica allá. Si un día quieres buscarme, ahí estaré. Se giró. ¿Y si no te busco? Entonces te recordaré como esa hija que vi tocar el piano desde lejos y que, aunque no me abrazó, me escuchó sin odiarme. Julia no respondió. Se quedó sentada. Escuchó los pasos alejarse. Esa noche no durmió. Llamó a Mauricio. Le contó todo. ¿Estás bien?, preguntó él. No sé. Estoy en shock. ¿Qué piensas hacer? Nada por ahora. Solo quería que lo supieras. Gracias por decirme. Gracias por siempre estar. Una semana después, Julia tocó en un recital pequeño. Era una pieza suya, una que escribió en clases. Cuando terminó, la gente aplaudió. Mauricio estaba en primera fila. Le tocó la mano cuando bajó del escenario. Estuvo increíble, le dijo. ¿Y si te digo que lo escribí pensando en ti? Te creería. Y no dejaría de sentirme orgulloso. Julia sonrió. Cuando salieron del auditorio, el viento le pegó suave en la cara. Se detuvo, levantó la cabeza. ¿Qué pasa? Estoy lista para lo que venga. Aunque duela, aunque duela. Y justo en ese momento, su celular vibró. Era un mensaje de Federico. No quiero interrumpir tu vida. Solo quería decirte que estuve en tu recital. No me viste, pero te escuché. Y fue la mejor forma de conocerte. Julia apretó el celular contra el pecho. ¿Todo bien?, preguntó Mauricio. Sí, todo tiene sentido. Él le ofreció el brazo. Vamos. Sí, respondió ella. Vamos. Y caminaron juntos, hacia una vida sin certezas, pero con verdades. Sin padres, perfectos, pero con la oportunidad de elegir. Sin cuentos de hadas, pero con historias que sí valen la pena contar. Y eso ya era muchísimo.